Vamos a confrontar la hegemonía de los medios, construyendo juntos una mirada contrahegemónica. Todos los miércoles de 19 a 20 horas, en Radio La Voz, andando utopías, desde el pie, en un camino descolonizador. De toser, trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, andando utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Crece desde el pie musiquilla. Hola, buenas tardes. Acá estamos otra vez en Desde el Pie, en un camino descolonizador. Desde el Pie que sale por streaming en Radio La Voz, andando utopías, y los miércoles de 7 a 8, y con una semana de delay, eso es delay, no pavada. Salimos en Che Papá Radio hasta que podamos resolver unos problemas técnicos que nacen más que nada de mi propia ignorancia. Estamos saliendo con una semana de delay en Radio Che Papá Radio 89.5 de Tandil. Así que de este programa, que la idea es justamente pensar lo que tenemos incorporado como natural. Y de esto es lo que está tratando el programa todo el tiempo. Para hoy le adelanto los bloques, dos bloques sobre descolonizar el pensamiento, y uno pensando nosotros, los ministerios. Hoy vamos a pensar los ministerios de salud a partir de unas declaraciones de Bisotti, la ministra de Salud, que la verdad es que me fueron reveladoras para mí. Entonces vamos a pensar el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Educación, para forzar el pensamiento ahí donde no hemos llegado. Y después vamos a jugar con, ustedes saben que el peronismo tiene sus 20 verdades, casi una síntesis doctrinaria que es las 20 verdades peronistas. Bueno, hoy vamos a explorar las 20 verdades neoliberales, es decir, el peronismo tuvo su etapa neoliberal inicial en los 90, digamos a partir del año 89, y no se ha podido salir, porque lo que hemos llamado aquí el caballo de Troya del peronismo se instaló en todo el aparato de gobierno del Estado Nacional y de cada una de las provincias. Entonces vamos a hacer después un análisis breve sobre eso. Volvemos a nuestra idea de descolonizar el saber, y nuestra descolonización del saber está vinculada con la descolonización del poder. Hoy lo tenemos de invitado nada menos que Enrique Dussel, que nos va a charlar un poquito del tema, para ir pensando cuestiones diferentes. Pero siguiéndolo a Dussel, él le hizo un trabajo sobre la idea de la modernidad, ¿no? Es decir, cuando llegan los europeos a América, él se ríe porque dice descubrieron América. ¿Cómo van a descubrir si que los que estaban acá no habían descubierto su propio territorio? Él dice que hay una especie de mito de la modernidad como emancipación. Ellos dicen, pobre gente, estos nativos que están acá, qué mal que viven. Les vamos a traer la modernidad para emanciparlos como humanos, para hacerlos más humanos. Lo primero que hacen es, hay una famosa disputa en 1550, digamos que son 58 años después de la llegada de Colón, sobre si los nativos son humanos o no lo son. ¡Fua! ¿Qué tal? Hasta ese momento, como se consideraban que, como no reverenciaban
a un solo Dios, y estaban de moda en Europa solamente los monoteísmos, el judaísmo porque no lo podían negar, porque el cristianismo era deudor del judaísmo, de hecho utiliza todos sus libros sagrados y los llama Antiguo Testamento, y tampoco podían abjurar del Islam, que era una especie de desprendimiento de esas dos religiones. Entonces, bueno, ellos aceptaban estos monoteísmos. Todos los demás que no tenían un solo Dios eran gente que si no podían reverenciar a un Dios era porque no tenían alma. Entonces eran desalmados. Y de ahí vienen, el desalmado es un salvaje, un animal. Y discuten si son humanos o no durante más de 50 años. Hasta que el Papa dice, sí, son humanos, vayan y bauticen. ¿Sí? Hubo esta disputa famosa entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. ¿Sí? Pero esa disputa tenía varias lecturas. También los franciscanos pensaron que era posible una sociedad utópica alejada de lo que pasaba en Europa y mucho más basada en los textos evangélicos, que decían, no planteaban la propiedad privada de los textos evangélicos. Y cuando se encuentran con las comunidades locales, donde la propiedad es comunitaria, donde no existe el alambrado, donde no existe la herencia de propiedad, se encuentran con que era una sociedad posible. Y entonces construyen una sociedad utópica. Es decir, y ellos ven que la modernidad puede ser una utopía diferente que puede ser después copiada en Europa. ¿Qué es lo que van a hacer? Se aprenden las lenguas de la gente para poder evangelizar con la propia lengua de la gente, que en el fondo es algo que ya había hecho Lutero para romper con el lenguaje. Había un lenguaje culto, erudito, hasta el 1540 en Europa, que era un lenguaje masculino, solo masculino, y una lengua muerta, el latín. Y entonces Lutero dice, no, ¿cómo? Si Dios tiene que hablar a la gente, vamos a traducir la Biblia al alemán, y como él era un erudito, se pasó, no sé, un año y pico en las ferias, entre la gente, en el pueblo, para incorporar a sí mismo, incorporarse el lenguaje de la gente, y con ese lenguaje poder escribir los textos. La Compañía de Jesús se dio cuenta y dice, bueno, esta reforma está buena en esto, hagamos la contrarreforma. Y toman eso mismo. Entonces, se van a Polonia y aprenden el polaco, se van a Rusia, aprenden el ruso, se van a Ucrania, el ucraniano, se van a China, se van a la India y aprenden la lengua del lugar. Cuando se viene a América se aprenden el guaraní, el nahuatl, el quechua, el aymara, y van traduciendo los textos a esas lenguas. ¿Sí? Esto es un salto de calidad en cuanto a que se paran del lado del colonizado. Pero ¿para qué aprenden las lenguas? Para colonizarlos en la propia lengua. En estos días he recibido, hoy he recibido un elemento muy distractivo para mi gusto, porque es una invitación a descolonizarse. Se los tengo que leer porque los tengo acá a mano, porque llama mucho la atención. Que hay unas jornadas que se llaman colonialismo, descolonización y neocolonialismo, desde la justicia y al bien común. Así que ustedes piensen, llaman colonialismo y descolonización y neocolonialismo. ¿Quién puede organizar esto? Bueno, yo cuando vi esto dije, sonamos. Son conferencias introductorias organizadas por el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la doctrina franciscana y la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales. Bueno, si la Iglesia nos viene a hablar de descolonización, vamos a estar complicados. Les vamos a creer cuando nos hablen de neocolonialismo, de eso sí. Ellos proponen difundirlo y ya empiezan el 14 de octubre, por supuesto que no les voy a dar, búsquenlo ustedes, pero no les voy a dar. Lo que me llama la atención es que la Iglesia lo invita a Enrique Dussel a charlar como filósofo de la liberación. Viejos y nuevos colonialismos es el tema que va a hablar Dussel, hacia la descolonización
del poder. Y del día 20 lo llaman a Ramón Grosfoguel, que son nuestros invitados acá frecuentes. Así que nos llama la atención y llaman a Boaventura dos Santos, que es un portugués que dice: yo no soy europeo, en todo caso soy europeo del sur, por eso también estoy colonizado por los 5 países que han colonizado con su saber y con su poder al resto del mundo, es decir, imponen el poder occidental. Así que es muy llamativo que la Iglesia llame a famosos intelectuales descolonizadores, son famosos intelectuales descolonizadores, que van a estar contratados por la Iglesia para que hablen. Estos tipos van a tener que hablar de lo que la Iglesia le hizo a América. Es decir, van a ir contra la leyenda rosa. ¿Por qué? Porque cuando viene Ginés de Sepúlveda, el famoso tipo que decía que no tienen almas, decía: los españoles son civilizados, los nativos son bárbaros, los españoles son cultos, los nativos son incultos, los españoles son humanos y los nativos son inhumanos o subhumanos. Si no tienen alma, ¿cómo van a ser humanos? Además, los españoles defendían la propiedad privada y no comprendían la propiedad comunitaria del nativo. Y además, ellos decían que los españoles buscaban la libertad. No decían que estaban subordinados a un rey, ¿sí? Y que además el rey era rey por decisión de Dios. No sé de qué texto lo habrían sacado, porque la idea del destino. Yo soy Dios, yo soy el rey porque Dios así lo quiso, ¿no? Hace poco un concejal, escuchaba a un concejal evangélico, de los que están abundando en toda América Latina, diciendo que él estaba ahí cumpliendo el destino que Dios le había fijado. Bueno, ustedes saben que el pensamiento eclesial se puede usar para la liberación o para la dominación. Los españoles decían que ellos eran emancipadores y que el nativo, que es el otro para ellos, es siempre inmaduro. Y además agarran al texto del Evangelio de Lucas y dicen, para los que les gusten los evangelios, Lucas 14, 15 a 24, miren, perfecto, que la guerra es justa si el que uno va a evangelizar se opone a la evangelización. Digamos que existen los indios buenos y los indios malos. Los indios buenos son aquellos que se dejan explotar. Miren cómo se nos va el programa de rápido. Bueno, después vamos a ver algunos argumentos del mito de la modernidad, pero después de esto vamos a escuchar música, una pequeña introducción después, y lo invitamos a don Enrique que nos charle. Ya tenemos hoy, vamos a escuchar música de Colombia, la tenemos a Marta Gómez, que algunos radioescuchas, youtubers, nos han dicho: che, qué buena está Marta Gómez, y va con Raquel Riva Rossi, también de Colombia, Lo Innombrable. Vamos a escucharlas. En mi vientre cabe todo el amor del mundo, de mis pechos beben todos los niños del mundo, todo el temor del mundo en mis manos cabe, mi garganta anida todos los cantos del mundo, y mis pasos llevan todo el cansancio del mundo. En mi piel se esconde el sol entero del mundo, la sangre entera del mundo de mi cuerpo sale. Abrazo lo poco que tengo, lo tanto que tengo, lo cierto que tengo, el brillo en tus ojos, la tos, los antojos, el miedo y el sueño, el acorde que toco, los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo, la miel en los dedos, aquello innombrable en mi voz toca. Mi entrepierna guarda todo el placer del mundo, y en
desahogo y a los llantos profundos. No hay temor ni rabia, solo instantes confusos, arriesgando despegue entero el valor del mundo. Mi voz es más grande que el cielo, más hábil que el viento, humilde y eterno, constante y sincero, directo y certero, más fuerte que el fuego. Ya no tengo miedo ni frío en los huesos, mi calor es eterno. Mi voz es más grande que el cielo, más hábil que el viento, humilde y eterno. El brillo en tus ojos, la tos, los antojos, el miedo y el sueño, constante y sincero, los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo. Ya no tengo miedo ni frío en los huesos, mi calor es eterno. Mi cuerpo es mi casa, en mi voz todo cabe. El meu cos és casa meva. Yo no soy mitad de nada. Yo soy naranja completa. Aquí estamos de vuelta, de sopetón, muteados, por supuesto, por mí mismo. Y entonces estamos en este problema del... Esta semana fue terrible con la internet para todo el mundo y las comunicaciones y todo eso. Me llegó una foto muy emotiva de una mamá con su hija que se volvieron a encontrar, se dieron un abrazo, pudieron charlar, volvieron a tomar mate, porque aunque viven en la misma casa, solo se mandaban mensajes de WhatsApp. Y ahora no tuvieron más remedio que verse las caras. Algunas parejas se han separado porque se tuvieron que encontrar ahora y charlar. Así que lo mismo que pasó con la pandemia, pasó con el corte de energía. Ahora vamos a charlar, vamos a escucharlo, charlar al maestro Enrique Dussel sobre la descolonización cultural. Lo que él dice que, lo que dicen los decoloniales, los filósofos, sociólogos, antropólogos, historiadores, que nos encolumnamos en esta corriente descolonizadora, lo que decimos es que una vez que termina la colonia, queda la colonialidad. Una vez que se muere el chancho, queda la chancha preñada, como dice Jauretche. Entonces, el problema de la descolonización no es una cuestión menor. Si uno quisiera cambiar la cultura, recuperar los saberes perdidos, los saberes extraviados, saberes escondidos, olvidados, perseguidos, tenemos que descolonizarnos. Entonces vamos a escuchar al maestro y ahora ya me dio la idea para el próximo programa, me voy a ocupar de esta cuestión de la descolonización del saber y vamos a tomar ahí el pensamiento de tres tipos, a de Sousa Santos, que lo nombramos recién, al famoso Foucault, que habla de la genealogía de los saberes, ¿no? Ya les doy una pista, por ejemplo. Dicen, saberes perseguidos, pero que la gente sigue transmitiéndolo de generación en generación. Por ejemplo, el empacho. Ese es un adelanto, solo para la semana que viene. Quédate ahí clavadito en Radio La Voz una semana y ya lo vas a escuchar. Y vamos ahora a escucharlo a Enrique Dussel. Y volvemos en 12 minutos, habla, 12 minutos porque hay que hacerlo hablar al maestro. Dale. Yo querría solo exponer un tema, porque el tiempo que nos ha concedido es muy escaso. Lo voy a enunciar y lo quiero explicar. Descolonización cultural. El problema de América Latina al nivel de la cultura es que los grandes procesos de cambio que se han dado en Bolivia, por ejemplo, con Evo Morales, en Brasil,
con Lula, que ahora está preso, pero esperamos que vuelva a ser presidente, con Chávez en Venezuela, con los sandinistas traicionados ahora por Ortega. En fin, los grandes movimientos, paradójicamente, miren lo que voy a decir, no realizaron a nivel de la enseñanza una revolución cultural. Siguieron siendo todos los nombrados eurocéntricos. Por eurocéntrico significa que enseñamos una historia de la cultura y una cultura como universal a la europea. Y la enseñamos desde la escuela primaria, secundaria, la prepa y las universidades. La mayoría de nuestros intelectuales son eurocéntricos. Hablan solo de Grecia, de Roma, del feudalismo y la modernidad europeo-norteamericana, nuestros intelectuales, y desconocen o desprecian lo propio. En México estamos aquí en el centro de una de las 6 columnas de la historia universal. Esas columnas fueron la Mesopotamia, 7.000 años antes de la era común, el Egipto, y después la India, la China, Mesoamérica, con México como centro, y el Incario en Perú. Quiere decir que estamos en uno de los centros mundiales de la cultura. Y sin embargo, fuera de algunos retóricas, recuerdos, despreciamos lo propio. Aquí tenemos un pequeño representación de los pueblos originarios en México, que son más de 150 comunidades completamente ignoradas, y ahora el aeropuerto les pasa por sobre sus tradiciones de 7.000 años de agricultura. O es decir, nuestras élites, y pienso también las nuestras mismas, de que los que quieren hacer el cambio, están pensando, por ejemplo, una historia que es la antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna. ¿Quién estudió otra periodización para la historia? Nadie, todos han estudiado eso. Pero nosotros no tenemos nada que ver con eso, porque ni siquiera nos ponen en la antigüedad. Los chinos, indios, persas, griegos, romanos, pues no ponen a los incas y no ponen a los aztecas en la antigüedad, estamos en la luna. La Edad Media, nunca estuvimos en la Edad Media, nosotros estamos en la Edad Moderna, pero como lo conquistado, y todavía levantamos una estatua a Colón en el 1892, ahí en Reforma, y no la tiramos en el 92, hace unos años, porque faltó poco. Pero ¿cómo es posible poner una estatua a Colón, que es todavía peor que el propio Cortés? Porque es el que comenzó la invasión de América. El descubrimiento. ¿Cómo descubrimiento? Si nuestros indígenas vivían acá, no habían descubierto América. O es decir, tenemos un eurocentrismo que desprecia lo propio. Y todos nuestros currículos de la escuela primaria, secundaria, universitaria, son eurocéntricos. Mire, yo vengo de la Facultad de Filosofía y el logotipo de la facultad, un logotipo, es una guerrera griega, una hoplita. Hoplita era un soldado griego. ¿Qué tendrá que ver Grecia? ¿No tendría que estar ahí uno de nuestros tlamaltinimes, los grandes sabios de nuestra cultura? Pero a nadie se le ocurría. Pensamos en la democracia que surgió en Grecia, pero no pensamos en los tipos también de gobierno que se practicaron entre nosotros. O es decir,
El cambio cultural futuro, ahora que se nos aproxima, ojalá por primera vez, porque esto yo se lo he dicho a García Linera en Brasil, se lo he dicho al gobierno venezolano, lo he dicho en Quito, en Ecuador, ¿cuándo van a cambiar los currículos de todos los colegios y dejar de enseñar una cultura eurocéntrica que nos ignora y que nos deja fuera del mapa? Porque cuando hemos explicado toda la historia y llegamos al descubrimiento de América, lo que es un insulto, porque ¿cómo podemos hablar de descubrimiento de América si aquí había americanos antes del descubrimiento? Pero si lo descubrió Europa, quiere decir que se descubrió. Y si había indígenas, significa que no se habían descubierto todavía. Cosas tan absurdas como eso, como que el 12 de octubre es una fiesta. ¿Fiesta de qué? De la raza. ¿De cuál raza? De los españoles, pero no de los nuestros. ¿Y entonces qué festejamos? Es, perdónenme, escupir para arriba y después me cae en la cabeza. La descolonización cultural significa repensar nuestra cultura, dignificarla y hacerla pasar en 6 años a todos los programas de estudio de todo el país y cambiar la cabeza, porque tenemos una cabeza alienada. ¿En qué sentido? En que pensamos como europeos o norteamericanos y se nos propone como gran solución aprender el inglés. Mejor todavía empezar a escribir bien el castellano y también respetar al náhuatl, el otomí y otras lenguas que tendrían que ser oficiales del Estado mexicano. O es decir, descolonizar culturalmente es algo que no se ha hecho y que sería una oportunidad de comenzar a hacerlo en un gobierno de cambio que piense en lo propio. Y esto es esencial y se puede hacer en no tanto tiempo si se cambiaran todos los programas de estudio a todos los niveles. Lo que pasa que nos encontraríamos con dificultad, porque habría poca gente que podría enseñarlo, porque todos son eurocéntricos, o es decir, tienen una cultura centrada en Europa. Y lo mismo nos pasa en la ciencia y nos pasa en la tecnología. Tenemos el CONACYT y tenemos doctores, pero cuando un ingeniero en tecnología llega a hacer un invento, ¿usted cree que alguna firma lo adopta y lo industrializa? Le resulta más barato comprar una royalty y el descubrimiento de ese tecnólogo va a un archivo de patentes y se muere ahí. O es decir, si no tenemos tecnología nuestra es porque nuestros propios industriales son eurocentros y piensan en Estados Unidos y no en lo propio. Lo mismo la ciencia. No tenemos más ciencia por tener más doctores. El asunto es sobre qué temas se han doctorado, si es sobre México o sobre cualquier otro tema que no tiene nada que ver con nosotros. Es la idea, descolonizar epistemológicamente, científicamente, tecnológicamente, culturalmente, es una revolución cultural. Habría que hacerla, eso sería el objetivo. Miren, tanto que cacarean con la reforma educativa, no han cambiado nada de los contenidos de la enseñanza, no han hablado una palabra porque no tienen ningún interés en un cambio interno. Entonces hay que realmente hacer una revolución cultural para dignificar nuestra historia y dar a nuestros niños el honor de ser mexicano, de una historia milenaria, de una de las columnas de la historia universal, y que la conozca bien y que después de ahí se refiera a las otras historias
de los países latinoamericanos de los que formamos parte, y luego el África, el Asia, Europa, Estados Unidos como contexto de nuestra cultura. Esta es una idea, y sin embargo, no se imaginan, va a ser muy difícil de hacerla pasar. ¿Por qué? Porque la mayoría aún de la gente revolucionaria es eurocéntrica. Y entonces es muy difícil lograr una descolonización. Descolonización significa que deje de ser colonia de una cultura extranjera que creo que es la mía y es falso, no es la mía, sino que es la de otros y yo la creo mía. Esto sería un broche importante en el nivel cultural para un cambio en el país. Y esto se podría implementar rápidamente y impactar a la totalidad de la niñez y la juventud en un sexenio, si se quisiera realmente hacer una reforma educativa en serio. Muchas gracias. Bueno, la verdad que el maestro te resuelve en un rato una cantidad de cuestiones que a uno le gustaría tratar. Cuando él dice que estamos colonizados, hay una cuestión que uno dice, bueno, pero el inglés no es la lengua del futuro. Bueno, parece que es el chino la lengua del futuro. Y parece que en la mayor parte del mundo es también el ruso. Pero es un mundo que nosotros desconocemos. No sabemos ni cómo es su música, ni su cultura, nada. Entonces, esta idea de lo universal, cuando se trata solo de lo europeo y de lo yanqui, y de sus satélites que somos nosotros, los capitalismos dependientes, es una cuestión que no es menor jamás, porque de eso se trata la colonialidad. El inglés se ha puesto de moda desde hace unos 70 años, con una disputa importante con otras lenguas consideradas cultas como el francés, por supuesto lenguas imperiales. Las lenguas imperiales son las que se imponen en aquellos países que dejaron de ser colonia políticamente, pero que lo siguen siendo culturalmente. Es decir, lo que él habla de México, esto lo dijo hace 3 años, por las menciones que hace de los políticos, lo dijo en junio del 2018. Pero se aplica a nuestro país. En nuestro país, ya lo hemos dicho aquí, se habla guaraní, se habla quechua, se habla aymara, pero se los persigue, son lenguas como wichi, se los persigue, no son reconocidas como lenguas argentinas. Y además es obligatoria la lengua del imperio en las escuelas públicas desde el año 93, 94. ¿Y esto porque vino Bush y dijo ustedes tienen que enseñar inglés en las escuelas? No, nuestros diputados y senadores hicieron una ley de educación en la que impusieron a toda la población argentina el aprendizaje del inglés y sacaron todas las otras lenguas que se enseñaban en las escuelas secundarias como italiano, portugués y francés, las quitaron para reemplazarlas por el inglés. ¿Por qué? Para darse un baño de pobreza o para blanquear lo que ya venían haciendo. Los hijos de los políticos iban a escuelas privadas y bilingües donde, van, donde se enseña inglés naturalmente como segunda lengua y algunas son escuelas bilingües, es decir, un turno en castellano y el otro en inglés. Así que de ese modo, haciéndolo obligatorio, dice, bueno, pero nosotros estamos cumpliendo con la ley para todo el mundo. ¿Te imaginas cómo aprendemos en Fiorito el inglés, no? Mamita. Bueno, y el interés que podemos tener en aprenderlo. Vamos a hacer un cortecito porque estamos así. Atención, se nos viene el 17 de octubre. El 17 de octubre tuvo significación y fue vaciado de contenido la marcha peronista, la tradición peronista, toda la forma de militancia mística en la que yo como militante me conseguía una sábana, un trapo, me compraba un aerosol y lo pintaba y escribía mi propia consigna sin que nadie me la baje, yo iba y la levantaba y la ponía. Bueno, en cierre de campaña de 2019, cuando pusimos a este presidente, ¿cómo se llama él? Asimismo, socialdemócrata,
Bueno, en esta alianza táctica que hicimos para poner a este señor, se nos hizo bajar todas las banderas, todas las consignas, arrollarlas, tirarlas en un costado ahí en la Rambla de Mar del Plata, y cada vez que quisimos cantar nuestro himno, nuestra canción militante, que es la marcha peronista, estos tipos nos castigaron con los queridos Fito Páez y La Renga, para tapar la expresión de un pueblo que quería seguir expresándose de otra manera. Pero, sin embargo, como se nos viene el 17 de octubre, vamos a tratar de recordarles de qué se trata. Acá tenemos una canción que se llama Peronismo Barro, que está hecho por una murga. La murga se llama Murga Sublevada, hace 2 años, ¿sí? Cuando todavía gobernaba el innombrable. Así que vamos a escucharla mientras preparamos el próximo bloque, que es Pensando los Ministerios: Salud, Seguridad y Educación. Vamos. Trabajadores, únanse. Luz de eterna victoria, el barro negro de la historia, malón descamisado de un subsuelo sublevado, marcado a fuego y sangre, granero lleno de hambre, que en patas en la fuente para siempre se quedó. Gigante invertebrado, miope, sucio, alimentado de esperanza y de dolor, sin miedo al explicarle a algún paisano de otros pagos que hacia nuestra revolución, que carga con tacuara, con estrellas federales, con bomba de los cielos, fusilados generales, con sangre derramada que no será negociada, una turba de empujones, mezcla de héroes y traidores, una santa banderada, un romance de aluvión. Llegan los obreros, piden por el primer trabajador. Fábricas y talleres se vacían, algo está pasando en la Argentina, con resto de brea, grasa y aceite, inesperadamente comenzaron a llegar, unidos en una sola fe. Llegan sublevados los patas sucias, no hubiéramos llegado hasta Casinel. Queremos al coronel, queremos al coronel, queremos a 1 millón de negros en la calle, 1 millón de olvidados en el fondo de la historia, donde nace la memoria. De la Azucena de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de la manufactura de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas, brotaban de los pantanos de Kerli o Avellaneda, o descendían de las lomas de Zamora. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Lleva Querubín jabón líquido para lavar ropa de 900 mililitros al precio de 800. Querubín te da 100 mililitros gratis para que laves más, pagando menos. Úsalo con suavizante Querubín Premium para que tu ropa quede más suave y perfumada. Querubín
Grupo Queruclor. Para de toser trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Bueno, estamos de vuelta en Desde el Pie, en un camino descolonizador. Descolonizar el pensamiento es tratar de no pensar como se nos ha impuesto. Es decir, o por lo menos discutir, o pensar lo no pensado, incluso pensar nuestras mismas consignas, las consignas que levantamos o que hemos levantado durante mucho tiempo, las consignas por las que hemos marchado, las consignas por las que hemos arriesgado nuestra propia seguridad. Y entonces, en estos días, escuché a nuestra ministra de Salud, que fue interpelada porque tuvo una intervención quirúrgica, y Ariel Rodríguez, un periodista de Radio Cadena 3, la interpeló el viernes pasado y le dijo: ministra, ¿por qué cuando debe recurrir a una intervención quirúrgica lo hace en un sanatorio privado, siendo parte de un gobierno que realza lo público sobre lo estatal? Lo público y lo estatal. Bisotti agradeció el interrogante y a mí la verdad que me abrió la cabeza, me rompió la cabeza, porque dijo: hay un error de concepto grande. El Ministerio de Salud no es el Ministerio de Salud Pública, es el Ministerio de Salud, que tiene a cargo la seguridad social, la medicina prepaga y la salud de todo el país. Todas las personas que tienen un trabajo en relación de dependencia y tienen aportes a una obra social se atienden en su cobertura de salud. Y agregó: es un error de concepto que se ha difundido no solamente ahora, sino cada vez que un funcionario, sobre todo de este gobierno, se interna en algún lugar que no sea un hospital público. Y seguramente, si nos internáramos en un hospital público, dirían que estamos usando un lugar de las personas que deben internarse en un hospital público teniendo medicina prepaga. Y completó: te agradezco muchísimo la pregunta, para aclarar, porque si alguien que lo desconoce, lo aprende, y si lo conoce y lo dice en forma maliciosa, a la población que está escuchando le viene muy bien entender esta diferencia. Bueno, ¿a dónde me lleva este pensamiento? Me hizo pensar que si no hay un Ministerio de Salud Pública, tampoco hay un Ministerio de Seguridad Pública. Y entonces le cabe la misma. Le cabe pensar que el Ministerio de Seguridad le cabe la seguridad pública encargada a la fuerza de seguridad, también la seguridad prepaga, es decir, lo que se ha puesto de moda. Ustedes saben que ustedes van a un banco, a un supermercado, al chino de la esquina y te encontrás un tipo de seguridad, que casi siempre desarmados o con armas que no se ven. Esto de la seguridad pública se ha generalizado desde los años 90 en toda América Latina. Incluso cuando uno anda por ahí hay hoteles muy, muy picantes, en zonas picantes, pero hoteles pitucos, donde el tipo de seguridad está dentro armado hasta los dientes, está armado con una itaca, con una pistola en la cartuchera. Digamos que la seguridad también se ha privatizado. Y en realidad, ¿a dónde me dispara este comentario? El Ministerio de Educación, entonces, no es un Ministerio de Educación Pública. ¿Por qué le reclamamos tanto sobre la educación pública? ¿Por qué le reclamamos a los políticos o que mandan a sus chicos a escuelas privadas? ¿Les cabe lo mismo?
les cabe lo mismo que con la salud. Solo lo estoy planteando para pensarlo, porque el Ministerio de Educación se ocupa de la educación pública, de la educación privada y de otros tipos de educación que los engloba dentro de lo privado, pero que son los bachilleratos populares, las cooperativas docentes, las cooperativas de padres y docentes, las escuelas parroquiales, escuelas que las forma la propia comunidad, porque el Estado no llega. Y entonces, ¿cuál es la función del Estado? El Estado, la subsidiariedad del Estado, es decir, cada vez que puede socorre con recursos, pero sobre todo se guarda la principalidad de establecer cuáles son los planes de estudio y cuáles son las certificaciones que va a entregar. Cuando se trata de escuelas de muy pobres, de gente muy pobre, le va a garantizar la certificación sin importarle, sin supervisarlas, si la calidad es mala. Porque después, como Vidal dice, ellos saben que los pobres no van a la universidad. Claro que eso, 2x3, se les pega en la frente un pibe que con las peores condiciones, con todo en contra, a pesar de todo y contra marea, se recibe en la universidad. Siempre en la universidad pública, pero nos cabe aquí para pensar esto. El Ministerio de Educación es el que se guarda la principalidad de establecer cuáles son los títulos legítimos y es el que va a otorgar esos títulos. Pero si yo quiero salirme de ese corsé, si quiero ser anarquista a los Osvaldo Bayer o a los anarquistas a principios del siglo XX, no tengo que pedirle la escupidera al Estado. Tengo que educar sin llamarlo bachillerato, sin llamarlo escuela. Lo llamamos educación popular y no buscamos certificados. Buscamos una formación para el trabajo, una formación política, una formación sindical. Buscamos otra cosa y no queremos certificarlo. De hecho, la mayoría de los que tenemos certificado de secundario no podemos dar cuenta del 85-90% de las materias que cursamos en el secundario. Si nos preguntaran, a los que nos gustan las sociales, nos preguntaran de matemática, ¿qué aprendimos en tercer año? Lo que más probable le digamos que nos llevamos matemática y lo que aprendimos, lo aprendimos para probarla en el examen de fin de año. Y lo mismo te va a pasar si a vos te gusta la matemática y te preguntan de historia o de geografía. Bueno, esto es una propuesta de pensamiento. Educación y escuela no son sinónimos. Diría un viejo pensador, Illich, que decía: confundir escuela con educación es como confundir iglesia con salvación. Y agrego yo, Raúl Guevara, es como confundir matrimonio con amor. Puede darse que en la escuela uno se eduque, puede darse que el que está en la iglesia se salve, y puede darse que el que esté en un matrimonio también lo tenga con amor. No parece ser la regla en ninguno de los tres ejemplos. Bueno, nos vamos ahora a escuchar, porque miren cómo corre el tiempo, ¿no? Nos vamos ahora a escuchar, ¿qué tengo acá? Esperen que me fijo. A Clara Cantore, no la conocía, pero me llamó la atención el nombre de la canción. Es una canción que tiene más de 50 años. Es una canción que se llama Marrón y se refiere al color de la piel de los villeros. Así que presten atención, es una canción de denuncia de hace 50 años, cantada por una niña de 30 años, digamos que no fue contemporánea del auge de esta canción. Ahí vamos entonces con Clara Cantore y Marrón. las calles de la villa, por las calles de la villa se me astilla mi canción. Los niños se pelean por un rayo de sol. Miseria está muy fea, miseria que pasó.
no dejes que te vea tu espejo de cartón. Marrón, marrón, la luna de tu noche fue luna de algodón. Duraba triste el frío, ganándole al carebón. Tapado de rocío, perfecto dormilón. Soñaba algún baldío, su sueño de latón. Soñaba algún baldío, su sueño de latón. Canillita se marchita, la niñez y la alegría, lava ropa noche y día, lustre, lustre bien marrón. Monedero sin dinero, no se asuste del ladrón. Por las calles de la villa se me astilla mi canción. Por las calles de la villa se me astilla mi canción. Marrón, marrón, préstame una sonrisa que cambie una ilusión. ¿De dónde saco flores si no hay ningún balcón? ¿De dónde saco flores si no hay ningún balcón? Si sobran los dolores, si falta la razón. ¿De dónde saco flores si nadie las plantó? Estamos volviendo. ¿Cómo no? ¿Cómo voy a estar volviendo si nunca me fui? Bueno, ahí estamos cerrando nuestro programa, ya el último pedacito. Hicimos casi una columna humorística para cerrar, porque el otro día charlando con unos compañeros en otro programa que tenemos, que no los puedo invitar porque tenemos tanto problema para salir al aire, que tanto en internet como por aire, se llama El Bondi Nacional y Popular, que sale en la 89.5 Chepapa Radio, pero tendríamos que empezar a las 9, bueno, nunca antes de las 10 hemos podido resolver los problemas técnicos. El otro día a las 11 se nos acerca un compañero y dice, che, muchachos, ¿usted está haciendo problemas? Sí, habíamos empezado a las 9. Bueno, pero no salen. Así que es para matarse, digamos. Y si algo te demoraliza es esto. Y la verdad que no es que Mañeto nos odie tanto, ni siquiera sabe que existimos porque no nos escucha. Entonces me ocurrió cómo pensar el peronismo actual, y yo decía las verdades del peronismo neoliberal, las 20 verdades del peronismo neoliberal. Hice un juego, para mí es muy divertido, y hice un juego con las verdades peronistas. No nos va a dar el tiempo, así que le voy a leer 5, son 20 las verdades peronistas, pero da para hacerlo desopilante y seguramente lo voy a corregir para la semana que viene, porque en realidad se me ilumina la lamparita cada vez que tengo que preparar el programa. Entonces le leo las verdades peronistas, ¿no? La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Pero con el neoperonismo, para el peronismo posmenemista, la verdadera democracia
es aquella donde el gobierno hace lo que las corporaciones quieren y defienden un solo interés, el de los grupos de poder. 2. El peronismo es esencialmente popular. Todo círculo político es antipopular y por lo tanto no peronista. Y entonces acá le agregamos, en la columna neoliberal, el neoperonismo es residualmente popular. Todo círculo político debe agruparse en pequeñas orgas que se disputen la representación peronista. 3. El peronista trabaja para el movimiento. El que en su nombre sirve a un círculo o a un caudillo lo es solo de nombre. Y entonces acá nos cabe, el neoperonista trabaja para su propia organización, sirve en su nombre, sirve a un círculo o a un caudillo, y es peronista solo de nombre. Estoy jugando con lo que ya Perón enunciaba, ya el peronismo enunciaba, y vamos a explicar una cuestión. ¿Por qué en general los peronistas no nos decimos justicialistas? Porque parece ser que justicialista es el nombre cheto, y como Perón estuvo censurado durante 18 años, no pudo volver al país, los viejos militantes decidieron doblar la apuesta, es decir, sí, somos peronistas. Se nos decía peronistas para bajarnos el precio. Como decía Kirchner, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio. Y entonces se decía peronista y la gente dice, somos peronistas. Es como te dicen villero para bajarte el precio, sí, somos villeros y hacemos cumbia villera. Es decir, doblamos la apuesta. Para bajarte el precio, que si trabajas en la universidad y no sos docente, te dicen que sos no docente, ni siquiera te nombran por lo que sos, sino que te nombran por la negación de lo que sos. Vos no sos. Esto es lo mismo que Fanon planteaba el ser y el no ser. Ser docente y no ser docente. Y como yo pensaba que esa era una bandera que los no docentes debían reivindicar, y ya, de hecho he hablado con compañeras en momentos de fundación del sindicato y decirle, che, decime, ¿por qué se llaman no docentes? ¿Por qué no se llaman trabajadores de la universidad? Y los compañeros me dicen, no, porque a ver si los docentes reclaman que ellos también son trabajadores. Ningún docente va a reclamar nunca que es un trabajador, como ningún médico va a reclamar que es un trabajador de la salud. ¿Sí? Así que no jodan. Ningún abogado va a reclamarse a sí mismo como trabajador de la justicia. No jodan. Y ningún ingeniero, ningún arquitecto se va a llamar a sí mismo trabajador de la construcción. No jodan. Bueno, decidieron llamarse por lo que no son. Y después he encontrado que los tipos dicen, el día del no docente, hay un día del no docente, sería el no día, debería ser el 30 de febrero. El día del no docente dicen, orgullosamente no docente. Bueno, entonces ahí están marcando la diferencia con los docentes que se creen más. ¿Sí? Bueno, gente, ya nos estamos yendo, ya son las 20 por aquí, y les había preparado una canción que, como seguramente no la vamos a alcanzar a escuchar toda, la vamos a proponer para más adelante de vuelta. Liuba María Evia y Kelvis Ochoa, de Cuba, una dulzura. Liuba es alguien poco conocido de Cuba, y Kelvis Ochoa tiene una voz maravillosa, bien cubana. Así que nos despedimos con esto y nos veremos la semana que viene. He vivido tantas vidas que no sé explicar cuánto espacio se transforma cuando miro atrás. He cruzado con la muerte más de una señal. No le temo a su implacable flecha universal. Gracias doy al signo de mi madre, a su atinado instinto proverbial de burlar el dolor, de siempre regresar. Porque nunca es demasiado tarde. Vivir es mucho más que respirar, un dulce riesgo que hace camino al andar. He dormido sobre el lecho claro del amor, despertándome en la oscuridad de la aflicción. Desterrada de la infancia perdí mi estación, regresando en otro tiempo, en otra dimensión.
Gracias doy al signo de mi madre por asumir el mundo, por crecer, por su herencia de luz, por su instinto de fe. Oh, 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 oh. Gracias pues, lo digo sin alarde, que nada puede más que la verdad, que ennoblece el camino a la felicidad. Ay, la felicidad. He vivido tantos sueños que a veces no sé si me alcanzan las canciones para agradecer. He tenido más de lo que di y de cuánto sé, estrenando tantas vidas cuando te miré. Gracias doy al signo de mi madre, a su atinado instinto proverbial de burlar el dolor de siempre, regresar. Porque nunca es demasiado tarde. Vivir es mucho más que respirar, un dulce riesgo que hace camino al andar. Oh, no, no. Oh, lo, lo. Veo el tiempo como un niño que pregunta a Dios cómo se mueve la cuerda humana del reloj. Voy creciendo apenas como hija de la mar, voy ligera de equipaje para retornar. He vivido tantas vidas que no sé explicar cuánto espacio se transforma cuando miro atrás, cuando miro atrás. Oh, oh, oh. Finalizó Desde el Pie. Los esperamos el próximo miércoles 19 horas. Para de toser, trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontré.